de compartir un poco el conocimiento que hemos ido adquiriendo durante el recorrido que hemos hecho en el tema de la autogeneración solar, especialmente a pequeña escala. Entre bambalinas nos acompaña Nelson Méndez, que es el líder de la unidad de negocio solar en Batia. Yo soy el director de innovación y desarrollo. Y pues no, sin más preámbulos, pues vamos a compartir la pantalla. Me dicen si la ven. Sí, ingeniero, se ve bien. Bueno, perfecto, listo, Nelson. Tú me vas indicando porque sí, hay mucho problema técnico con esto. Bueno, perfecto. Entonces ahora lo pongo en modo presentación. Bueno, entonces les decía que vamos a, el motivo de la, bueno, primero, pues para los que no conozcan, Batia es una generadora y comercializadora de energía. Digamos que el foco de Batia en cuanto a la generación es generación verde. Tenemos 13 pequeñas centrales hidroeléctricas, entonces todo es generación de fuentes no convencionales de energía renovable. Y tenemos un énfasis muy fuerte en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, 3 años, para la autogeneración. Pues básicamente ese es el tema, donde vamos a hablar un poco de la autogeneración a la resolución CREC 030 del 2018, que fue la que reguló finalmente todos los auto pequeña escala. Primero veremos un contexto y después la aplicación en sí. Listo, perfecto. Entonces, volvamos al contenido, avancemos al contenido. Bueno, condiciones de integración a la red, y vamos en eso cuando se volvió a caer la plataforma, que es cómo definió el regulador que se van a integrar a la red toda esta generación. El proceso de conexión y la remuneración de los excedentes, que es un tema muy importante. ¿Sigue, Nelson? Bueno, en el contexto de la autogeneración, cogeneración y generación en plantas menores, se viene hablando desde hace mucho tiempo, desde el 96 ya está regulado el tema. Y en el 2010 se reguló, se empezó a hablar de la venta de excedentes, pero solo de la cogeneración. ¿Por qué? Porque nadie tenía en el radar, digamos, la autogeneración y sobre todo la autogeneración solar. Solamente en el 2014, la famosa ley 1715, que tuvo como objetivo promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, especialmente las renovables. Entonces, acá comenzó realmente el desarrollo normativo. Sí, comenzó el desarrollo normativo de la autogeneración a pequeña escala. ¿Sigue, Nelson? Bueno, y entonces devuélvete un segundito para que esté solo la de arriba. Entonces, primero, muy rápidamente, después de que quedó sancionada la ley 1715 en el 2014, se empezó a generar el proceso normativo de la autogeneración a gran escala. Y si ustedes lo ven, el decreto con la política pública salió en el 2014, quedó sancionado en el 2014, la resolución a consulta en el mismo 2014 y en el 2015 ya teníamos reglas para la autogeneración a gran escala. El proceso con la autogeneración a pequeña escala fue mucho más traumático. ¿Sigue, Nelson? En el 2014 fue la ley 1715. Solamente en el 17, 3 años después, la política pública en autogeneración a pequeña escala. En el mismo 17, ahí sí ya salió la resolución a consulta. Y en el 18, la resolución en firme que ya reglamentó todos los aspectos de la autogeneración a pequeña escala y también de la generación distribuida. Entonces fue un proceso mucho más traumático. De manera específica, espérate, yo quito acá que me daña el título. Bueno, entonces la ley 1715 reglamentó la autogeneración y la generación distribuida. A nosotros nos ocupa
en este momento la autogeneración. Y se separó en dos grandes ramas, gran escala y pequeña escala. La gran escala, la UVME, quedó encargada de definir el límite a partir de qué potencia se consideraba gran escala. Y entonces la UVME definió que se consideraba gran escala a partir de 1 megavatio. Entonces, pequeña escala, obviamente por descarte, por debajo de 1 megavatio. Y entonces la pequeña escala se dividió a su vez en dos grandes ramas. Fuentes no convencionales de energía renovable, que es la que nos ocupa, y las que no pueden ser consideradas no convencionales de energía renovable. Entonces, en la que nos ocupa, que son las fuentes, las FNCR, la CREG definió que los excedentes se tenían que considerar y reconocer como créditos de energía, o sea, cambio 1 kilovatio por otro kilovatio. Y para las que no son consideradas fuentes no convencionales de energía renovable, la CREG definió otro tipo de remuneración para los excedentes, que es mucho menos favorable, obviamente, porque la idea es favorecer las fuentes no convencionales renovables. Bueno, y una vez definido eso, la CREG definió unos métodos simplificados para conexión y para medición, simplificados para las potencias menores. Y también finalmente, en el decreto 348, se definió que todos los autogeneradores mayores a 100 kilovatios, todas las autogeneraciones mayores a 100 kilovatios, deberían tener un contrato de respaldo con el operador de redes. Seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a ver unas definiciones para que todo quede claro. Todos los términos que vamos a usar los tengamos claros. Entonces, clasificación de las fuentes de energía. Las fuentes de energía se clasifican entre convencionales, o sea, lo que toda la vida conocimos. Los grandes aprovechamientos hidráulicos, el gas natural, la generación con carbón, los combustibles líquidos. Y las fuentes no convencionales de energía, que son las que nos ocupan. Que está la energía nuclear, que es fuente no convencional de energía, y las otras que tienen el otro apellido, la renovable. Entonces, fuentes no convencionales de energía renovables, como la eólica, la geotérmica, la solar, la mareomotriz y los pequeños aprovechamientos hidráulicos, más conocidos como las PCHs. Otro término muy importante es ¿qué es un autogenerador a pequeña escala? Entonces, ya lo vimos, ya quedó definido por la UVME, que son todas aquellas autogeneraciones, todas aquellas generaciones que se consumen, las consume en el mismo sitio de generación y que sean menores a 1000 kilovatios, o sea, 1 megavatio. Dentro de esa clasificación de autogeneración a pequeña escala, hay dos categorías y es muy importante esas dos categorías porque hay una flexibilización muy importante, muy interesante para los menores de 100 kilovatios. Entonces, las dos categorías son menores o iguales a 100 kilovatios y mayores de 100 kilovatios. Y más adelante vamos a ver cuáles son todos esos temas que favorecen y flexibilizan procesos para las autogeneraciones menores de 100 kilovatios. También, ¿qué es un generador distribuido? La gran diferencia entre un generador distribuido y un autogenerador es que el generador distribuido genera para inyectar a la red, no para consumir en el mismo sitio donde se generó. Entonces, también la ley 1715 estableció una categoría de generador distribuido para ese tipo de generaciones hasta 100 kilovatios. Son generaciones muy pequeñas, pero bueno, la ley 1715 estableció esa categoría. Otra definición, el autogenerador a gran escala, que pues como ya lo vimos, sobrepasa el límite que definió la UVME, que definió 1000 kilovatios. Entonces, todo autogenerador mayor a 1000 kilovatios instalados es considerado un autogenerador a gran escala y entonces tiene unos procedimientos y unos procesos diferentes. ¿Seguimos?
Bueno, otro, pues yo creo que esto todos lo conocemos, que son las empresas de distribución, más conocidas como operadores de red. Son las empresas que tienen como misión las inversiones en las redes de distribución y la operación de dichas redes. Ahí están algunos ejemplos. Comercializadores. Hay dos tipos de comercializadores. Primero, el incumbente o integrado, que es el comercializador que está integrado con el operador de red. Entonces, es una empresa que trabaja en las dos actividades. Trabaja como operador de red y trabaja como comercializador. Y está el comercializador que se conoce como comercializador entrante, que no está integrado con un operador de red. También se conoce como comercializador puro. Entonces es el prestador del servicio que no realiza la actividad de distribución, solamente comercializa. Bueno, veamos bien todos los componentes, también es importante que los conozcamos y que los tengamos claros, todos los componentes del costo unitario de la prestación del servicio. Entonces, cuando se calcula, cuando pagamos 400, 500 pesos por un kilovatio, esos 400, 500 pesos se componen de la G, que es la generación, la T, que es la transmisión, el costo del transporte nacional, la D, que es la distribución, entonces ya es el transporte regional y local. La C, que es la comercialización, es la remuneración del comercializador de energía. Y ya tenemos dos componentes que son pérdidas y restricciones. Acá algunos ejemplos pues, de sistemas de autogeneración pequeños, básicamente residenciales, o autogeneradores ya un poco más grandes, o generaciones distribuidas. Y tenemos abajo a mano derecha ya un generador a gran escala, que puede ser un autogenerador o puede ser un generador directo al sistema interconectado nacional, mayores de 1 megavatio. Bueno, vamos. La verdad, tuvo un cuidado muy importante en establecer cómo se iban a integrar estas energías renovables a la red para masiva, sin unas reglas claras y sin estar muy preparados. Pero mientras entra el ingeniero Duilio, voy a continuar con la charla. Dentro de las condiciones de integración, pues digamos que la CRE estableció que iba a controlar el ingreso de los parques solares hasta un 4% de la demanda. Eso tiene pues algunas explicaciones técnicas y de cómo se van incluyendo los temas solares y cómo van cambiando un poco la matriz energética y los estudios que tienen que hacerse también desde el punto de vista de protección. Sí, hay algo... Aló, ingeniero. Listo, ya Nelson, listo. Listo. Retomamos y voy a tratar de ser más rápido. Dale. Bueno, vale. Bueno, ¿cuáles fueron esas condiciones de integración? La que dijo, vea, yo voy a establecer, devolvete un segundo, voy a establecer unas condiciones de integración, devolvete a la anterior, Nelson. A la anterior lámina. Eso. Voy a establecer unas condiciones para integrar a las redes toda esta energía, pero me reservo el derecho a que en el momento en que la energía exportada por todos esos generadores distribuidos y autogeneradores supere el 4% de la demanda nacional, cambio las reglas. Listo, seguimos entonces. Lo cual nos parece que es muy sano. ¿Seguimos, Nelson? Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones que definió? Definió unas condiciones para integrar estas generaciones a las redes de nivel de tensión 1, donde definió que en cada circuito puedo integrar hasta un 15%, puedo utilizar un 15% de la capacidad nominal del circuito o un 50% en energía de la demanda mínima diaria del año anterior en el periodo de 6 a 6, que pues se supone que es el periodo solar. Entonces, si mi circuito está todavía, el circuito al cual yo estoy conectado, el autogenerador está conectado, está todavía dentro de esos rangos, puedo conectar mi generación a ese circuito. ¿De acuerdo? Entonces eso llevó a lo siguiente.
Es que abajo no se ve bien. La autogeneración que no entregue, estas reglas son para la autogeneración que pretenda entregar excedentes a la red. Si no voy a entregar excedentes a la red, pues obviamente no voy a afectar la red y no estoy sometido a estos límites. Seguimos a que los operadores de red para cada circuito tienen que establecer con un sistema de semáforos si todavía el circuito no está recargado de esta autogeneración. Entonces, por ejemplo, en este caso, hasta 9, si el circuito tiene hasta 9 kilovatios integrados, hasta 9%, perdón, integrado, está en verde. Si está de 9 a 12%, está en amarillo. Y si ya llegó al 15%, pues quiere decir que ya no puedo instalar una autogeneración adicional en ese circuito. O sea, el que llegó primero, ganó. Básicamente ese es el tema. Entonces, todos los operadores de red tienen esto en sus páginas web. Para cada circuito. Seguimos, Nelson. Proceso de conexión. El proceso de conexión, hay unas reglas muy claras. Primer punto, revisar la disponibilidad de la red, lo que acabamos de hablar. Entonces, en la página web del operador, dice, se establece con el número del circuito, con la identificación del circuito, si tiene todavía la capacidad. Entonces, una vez revisada la disponibilidad, pasamos a diligenciar un formulario simplificado, que es el mismo formulario, es un formulario estándar para todos los operadores de red. Entonces, está en las páginas web de los operadores de red. O sea que hasta ahora, fíjense que es un proceso muy sencillo para los menores de 100 kilovatios. Disculpen que se me olvidó advertirlo, para los menores de 100 kilovatios. Entonces, es un proceso que hasta ahora va todo por web. Verifiqué la disponibilidad de red por web. Diligencio el formulario simplificado y lo envío por web. Seguimos. Reviso el estado de la solicitud por web también. Y hay unos plazos y unas vigencias de las eventuales aprobaciones. Todo está totalmente definido. Paso 4. Entonces ya tengo la aprobación. Instalo el sistema de autogeneración. Tengo también un plazo después de la aprobación para hacer esa instalación. No me puedo quedar indefinidamente con ese cupo sin utilizarlo. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahí está lo que les hablaba. Si no empleo el cupo, pues se libera en determinado tiempo, se libera para que otro usuario pueda instalar su sistema. Y obviamente, pues, hay un cumplimiento de normas RETIE, normas técnicas de los materiales y la libertad del usuario, porque es su sistema, es su inversión, de escoger el proveedor de todos los elementos. Todo esto para menores de 100 kilovatios. Es un proceso muy sencillo. Una vez instalado, le aviso al operador de red, porque finalmente estoy instalando un sistema de generación en sus redes. Le aviso que ya terminé. El operador de red programa la visita a revisar la instalación. Y una vez revisó la instalación y le dio su visto bueno, chequeó que todo está acorde con la normativa, se conecta al sistema y empiezo a autogenerar. Eso es para menores a 100. Ahora, hay un proceso que tiene un poquito más de pasos y los pasos un poco más, algunos un poco más complicados o con más requisitos para los procesos de conexión para la autogeneración entre 100 kilovatios y 1000 kilovatios, que todavía son de pequeña escala, pero es el rango entre 100 y 1000. Entonces, acá sí hay un estudio de conexión simplificado, que también tiene un formato y contenido estándar. El usuario puede encargar el estudio por su cuenta o puede acordar con el operador de red, contratar con el operador de red el estudio. Hay un formulario, se presenta el estudio y también hay unos términos de respuesta igual que en el anterior. Una vez aprobado el estudio, hay un contrato de conexión. Esto no estaba en el anterior. Entonces hay que firmar un contrato de conexión que tiene unas condiciones, obviamente. Que digamos, con eso el operador de red se cubre
de cualquier afectación a su red, que es su responsabilidad. Ya una vez hecho el contrato, los demás pasos son idénticos a los menores de 100. Se instala, se prueba y se pone en servicio. Los sistemas de medición, se emplea un medidor horario bidireccional, obviamente, porque si voy a entregar excedentes a la red, tengo esa posibilidad, entonces necesito conocer cuánto exporto por un canal y en el otro canal cuánto importo de la red. Y aplican todas las reglas del código de medida para ese medidor, con excepción de que no requiero un medidor de respaldo y no requiero una verificación inicial de parte de un tercero. Y no tengo reporte de lecturas, pues, si estoy con el operador de red. Ahora, importante, remuneración de excedentes. Bueno, entonces, para la autogeneradora a pequeña escala, las reglas para la remuneración de excedentes también se dividen en dos grandes ramas. Fuentes convencionales, que no son las que nos ocupan, y las fuentes no convencionales de energías renovables, que son las que nos ocupan. Entonces, si yo entrego excedentes a la red, tengo dos reglas diferentes. Una regla para autogeneración menor de 100 y otra mayor de 100 kilovatios. ¿De acuerdo? Y estas son las flexibilizaciones y las ventajas que se le dieron a los sistemas menores a 100 kilovatios. Entonces, lo que llaman la exportación 1, que es la exportación que puedo cruzar con la importación, o sea, con lo que tomo de la red, es un crédito de energía tal como lo definió la ley 1715. O sea que lo canjeo kilovatio por kilovatio. Si exporté 200 kilovatios, entonces lo cruzo con 200 kilovatios que tomo de la red. O sea que aprovecho todo el CU, todo el costo de la energía, lo aprovecho. Únicamente esa exportación 1, que es la que cruzo contra lo que importo o tomo de la red, paga el componente C, que es tal vez el componente más pequeño de la cadena, de la tarifa, que es el cargo por comercialización. Y está lo que llama la exportación 2, que es si me pasé ya, exporté más de lo que pude cruzar con lo que importé, entonces ya no tengo contra qué cruzar, entonces esa exportación 2 se vende a precio de bolsa. O sea, esa no puedo aprovecharle todos los componentes de la tarifa, todo el costo de la tarifa, sino que solamente aprovecho el G. Eso para menores a 100. Para mayores a 100 no es tan favorable la exportación de energía, los excedentes. ¿Por qué? La exportación 1, igual que en los menores de 100, créditos de energía. 1 kilovatio que exporté, lo cruzo con 1 kilovatio que importé. Pero a ese kilovatio que exporté, sobre ese kilovatio que exporté, tengo que pagar el cargo por comercialización, el transporte, la distribución, pérdidas y restricciones. O sea que en términos prácticos, pues solo obtuve como beneficio el cargo de generación, en términos prácticos. Y la exportación 2, que es cuando ya me pasé ya exporté más, tuve más excedentes de los que puedo cruzar contra mis importaciones de energía, o sea, contra lo que tomo de la red, pues igual a precio de bolsa. Entonces, acá vemos la gran diferencia y la gran ventaja de la exportación de los excedentes para los sistemas menores de 100 kilovatios. ¿Seguimos? Bueno, entonces ahora vamos a verlo en términos muy prácticos. Bueno, ¿qué es el excedente? Acá vemos un cliente ideal que consumiera durante las 24 horas del día 7 kilovatios, parejito. Esa es su necesidad de consumo. Listo. Ese es el cliente que vimos. Entonces voy a montar una autogeneración y la calculo tan bien calculada que absolutamente todo lo que genero lo estoy consumiendo en tiempo real. Entonces es lo que llaman la autogeneración 1. Genero solo lo que puedo consumir. Y entonces tengo en verde lo que importo de la red. O sea, en los espacios, en los horarios donde no tuve autogeneración.
Eso es lo que llama, bueno, acá vamos a ver la autogeneración 2. Resulta que ya voy a generar más de lo que generé, de lo que estamos previendo inicialmente como autogeneración 1. Entonces voy a autogenerar lo que llaman la autogeneración 2, que es lo que puedo cruzar contra lo que importo de la red, que eran los verdes oscuros. O sea, que ¿qué estamos haciendo ahí? Pues la red se me vuelve una batería, porque yo solo podría hacer si instalo baterías. Guardo mi energía. Aló, ingeniero. Bueno, lo que está explicando el ingeniero Dilio es que cuando ya el proyecto solar genera tanto que se pasa a ya lo autoconsumido, ya lo abarcó el proyecto y ahorita el proyecto solar está generando más energía de lo que se puede consumir. Entonces esta energía que se llama autogeneración 2 entra en el concepto de batería virtual la red. O sea, esto lo podría hacer como él lo estaba mencionando si tuviera una batería, pero en este momento entonces todo eso va a la red que se comporta como una batería y después al final del periodo, al final del mes, el comercializador está en la obligación de cruzárselo contra la energía en los horarios que importó, que es la energía, digamos, no solar, en la madrugada o en horas de la noche. Entonces la red se comporta como una batería virtual, ¿sí? Ya si el sistema fuera mucho más grande, ¿sí? Ya se comporta la energía, ya no tengo esta energía, ya la crucé toda y me queda una porción de energía que no ha terminado de cruzar. Esa, como explicamos en las diapositivas anteriores, pues se reconoce a precio de bolsa. Y toda esta información pues hace parte del manejo que le da el comercializador con el medidor bidireccional. Perfecto, Nelson, muy bien. Esta vez fue rápido que se retomó el sistema. ¿Sí me escuchan? Ok, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces quedó claro, esta autogeneración 2 que está en verde clarito se cruza con los verdes oscuros, que fue cuando tomé de la red, y tenemos la autogeneración 3, que es, listo, ya generé más inclusive de lo que pude cruzar con lo que tomé de la red. ¿Listo? Ahora vemos esos términos, cómo se correlacionan con los excedentes. Entonces, vemos que la autogeneración 2 es lo que llaman la exportación 1, es que exporto a la red lo que puedo cruzar con lo que tomé de la red. Y la exportación 2 es exporté a la red ya más de lo que pude cruzar con lo que tomé de la red, entonces esa parte tiene otro tipo de remuneración, como ya lo vimos. Bueno, entonces las reglas, vemos los cálculos ya en detalle para la capacidad instalada menor o igual a 0.1 megavatios, o sea, 100 kilovatios. Entonces, el valor del excedente lo vemos bien claro. Primero vemos exportación 1, lo cruzamos con la importación. ¿Listo? Se cruzó, o sea que eso se netea y eso se netea al CU, o sea, tomando todos los componentes de la tarifa. Esa parte da 0. ¿Qué pago sobre esa exportación 1? Pago el C, que es el costo de comercialización, por eso tiene el signo negativo. Esa parte la pago. O sea, me gané todo el CU, pero pago el C. Y como generé exportación 2, tuve excedentes 2, entonces eso lo recibo, me lo remuneran a precio de bolsa. Entonces tengo por un lado negativo el C que pago sobre la exportación 1, pero por otro lado tengo positivo el precio de bolsa por toda la energía de la exportación 2. Diferente a cuando tengo un sistema mayor de 100 kilovatios, vean que la diferencia, la única diferencia es que la exportación 1 tiene un negativo
en la ecuación donde están todos los componentes de la tarifa, con excepción obviamente de la generación. De acuerdo, seguimos. Bueno, listo. Esto es todas digamos, los requisitos para saber si es conveniente instalar un sistema de autogeneración y recomendaciones para la instalación. Vamos al siguiente. Bueno, entonces vamos a ver el caso de un usuario de una casa que consume 270 kilovatios hora mensual a 500 pesos el kilovatio y dentro de esos 500 el componente C es 65 pesos. Este cliente paga 500 por 270, paga 135,000 pesos mensuales. Decide instalar un sistema de autogeneración solar. ¿Seguimos? Listo, esta es su curva de demanda y vamos a ver tres escenarios. Instala 1 kilovatio, instala 2 kilovatios y medio, instala 3 kilovatios. El mismo cliente. Entonces, en el primer escenario, instaló 1 kilovatio. Entonces, ese kilovatio era lo que veíamos que todo me lo alcanzo a consumir. Está por debajo de su curva de demanda. Entonces, generé 57 kilovatios. En las horas no solares, donde no alcancé a producir lo que consumí, pues tengo 213 kilovatios que tomé de la red. Entonces, ¿qué paga ese cliente? Paga 213 kilovatios por 500 pesos y listo. Su factura se redujo a 106,000 pesos. Segundo escenario, instalo un sistema de 2.5 kilovatios. Entonces, en las horas en que consumí, alcancé a autogenerar 124 kilovatios. Pero, adicionalmente, generé 146 kilovatios que no me pude consumir en el momento en que los estaba generando, pero tengo cómo cruzarlos contra la energía que tomé de la red, que es la verde oscura, que son 146 kilovatios exactamente. O sea, ese es el punto donde tengo excedentes 1, porque todos los puedo cruzar contra lo que tomo de la red. Entonces acá tenemos, en las dos barras, tenemos exportación 146, pero importación 146, cruzo, neteo, perfecto. Entonces, ¿qué paga este usuario? Paga sobre esos 146 que neteé, paga 65 pesos. El cargo de comercialización. Bueno, parece que el ingeniero Dilio tiene inconvenientes técnicos de nuevo. Entonces, lo que él está diciendo es que como esto me lo autoconsumí, esto lo importé de la red, pero esto lo tuve como excedentes, me los puedo cruzar al neteo, entonces daría 0, pero como sobre esta energía, el cliente debe pagar la comercialización, entonces finalmente paga, son esos 146 por 65, entonces paga 9,500 pesos. Es importante siempre resaltar que esto es un tema regulatorio, lo deben hacer todos los comercializadores y, digamos, hace parte de las reglas del juego de la resolución CREC 030. Listo, muy bien, Nelson. Entonces, ya podemos pasar al escenario 3, donde instalo 3 kilovatios. Bueno, quiero generar más y quiero venderle a la red. Y ahora vamos a ver, pues, hasta dónde es conveniente hacer crecer el tamaño de un sistema de autogeneración solar. Entonces, instalo un sistema de 3 kilovatios. Tengo 126 kilovatios que me alcancé a consumir. 144 kilovatios que cruzo contra las horas no solares, pero todavía generé más, generé 27 kilovatios adicionales y esos son los que llamamos exportación o excedentes 2. ¿Listo? Y entonces, ¿qué paga el cliente finalmente? Bueno, acá sí, vemos que sobre los 144 kilovatios pago que me crucé contra lo que tomé de la red, pago 65 pesos, que es el cargo de comercialización. Y sobre esos 27
adicionales que ya no tuve contra qué netearlos, contra qué cruzarlos, pues me reconocen, supongamos que la bolsa esté a 100 pesos, entonces me reconocen 100 pesos. O sea que a final de cuentas terminé pagando 6,700 pesos. Casi lo mismo que pagué en el caso de 2.5 kilovatios, que pagué, no recuerdo, 9,000 pesos, creo. Bueno, 9.500. 9,500. Listo. O sea que vemos que no es mucha la diferencia en el beneficio que estoy obteniendo por pasar de 2,5 a 3 kilovatios. Vamos a la siguiente. Y esto nos lleva a precisamente hacer un cálculo muy juicioso en el sentido de que hasta qué punto es rentable económicamente, es beneficioso económicamente aumentar el tamaño de mi autogeneración. Y vemos que en este caso hasta 2.7 kilovatios es rentable económicamente. De 2.7 kilovatios en adelante, mi inversión no, mi beneficio, perdón, no alcanza a compensar la inversión adicional que tengo que hacer. Si pudiera instalar 2.7 kilovatios, maximizo la ganancia en ese punto. Ya un resumen muy sencillo, autogeneración a menor escala. Vamos a remitirnos a lo que nos atañe en este momento, que son las fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, la comercialización y remuneración es con mi comercializador, donde el excedente igual a la importación, aprovecho el CEU completo, pero pago el servicio comercial. Y el excedente mayor a la importación, solamente soy remunerado con el precio de bolsa. O sea, es un componente G. Eso para los menores de 100 kilovatios. Ahora, para los mayores de 100 kilovatios, la comercialización y remuneración de fuentes no convencionales de energía renovable. Fíjate que hay un letrero ahí tapando. El excedente igual a la importación, aprovecho el CEU, pero pago el servicio del sistema y el servicio comercial para los mayores de 100 kilovatios. Entonces, no es muy rentable tener excedentes. Y el excedente mayor a la importación, o sea, el excedente 2, soy remunerado con el precio de bolsa. Eso es todo. Creo que esa es la última diapositiva, Nelson. Sí. Sí, sí, señor. Ya, digamos, nos quedan 4 minutos para terminar la charla, ingeniero, de 1 hora, el tiempo que nos asignó Exposolar. No sé si usted quiere dar una conclusión. Desafortunadamente, pues por los problemas, no vamos a poder resolver aquí en línea las preguntas, pero nos comprometemos con todas las personas que escribieron a responderles uno a uno. Exactamente. Nos dejan, por favor, los correos y nosotros hacemos un barrido de todas las preguntas. Obviamente habrá muchas que se repiten, entonces hacemos ese barrido, hacemos un resumen y les enviamos a todos esos correos. Como veo muchos mensajes solicitando la presentación, entonces a todos esos correos les enviaremos la presentación y les enviaremos el resumen de las respuestas a las preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Y no sé si quiera cerrar, digamos, de mi parte, es agradecer a Exposolar, a todas las personas que nos visitaron. Recuerden que Batia, por ser generadora y comercializadora de energía, uno de sus principales modelos de negocio en energía solar es la venta de energía solar, el modelo PPA. Entonces, cualquier información que ustedes quieran al respecto, en ese modelo el cliente no hace ninguna inversión, ni en la inversión, ni en la operación y mantenimiento. Entonces, cualquier información adicional que ustedes quieran, también pueden acercarse, mandarnos correos. Ahí hemos dejado nuestros datos de contacto, del ingeniero Duilio y el mío. Pueden acercarse al stand 135 en el pabellón verde y con mucho gusto podemos ampliar la información de esta presentación o de cualquiera de las soluciones energéticas que Batia tiene para sus usuarios. Ingeniero, para que cierre. Oh, perfecto. Agradecer, como dije al comienzo, el espacio. Muy importante lo que mencionaste de cómo Batia privilegia el esquema de PPA, entendiendo que el cliente debe dedicarse al core de su negocio, en lo cual es especialista y sabe más que nadie. Y nosotros
nos dedicamos a la instalación de un sistema solar, su operación. Es una energía que se le puede entregar en condiciones mucho más favorables que la energía de red. Y pues somos especialistas y estamos en todos los gremios y somos especialistas en el tema y lo conocemos, lo sabemos hacer lo dejamos que se dedique a lo suyo. Muy bien, gracias a todos y que tengan un buen día.